gusto, muy buenas noches con los presentes. Es un gusto estar en Periodismo en Llamas para poder abordar precisamente estos espacios dedicados a la generación de la opinión pública, más que nada también analizar a profundidad los temas de interés nacional, en la cual precisamente es poner a consideración de ustedes, querida audiencia, sobre todo lo relacionado en el acontecer nacional e internacional para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y tengan la última palabra, como siempre decimos. Aquí creemos en la diversidad de voces y más que nada aprender de nuestros queridos invitados, quien siempre nos dan luces sobre todo lo que está ocurriendo en el ámbito general. Y el día de hoy lo que queremos abordar con ustedes, querida audiencia, y más que nada hablar un poco sobre economía. Me parece que siempre, como decimos en ciencias políticas, en mi carrera, siempre lo político, lo económico y lo social está totalmente entrelazado, es decir, funciona como un todo y en eso la economía no puede abstraerse o dejarse de lado. Y es por eso que contamos una vez más con la maravillosa participación del economista Marco Flores Troncoso. Él fue exministro de Finanzas, actualmente preside el Foro de Economía y Finanzas Públicas, es un prestigioso analista económico, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta noche para abordar precisamente estos y otros temas de la coyuntura nacional. Estimado economista, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto, muy buenas noches. Buenas noches, John. El gusto es para mí. Muchas gracias por su amable invitación. Les saludo cordialmente, al igual que a toda su amplia audiencia. A sus órdenes. Correcto, estimado economista, de verdad agradecerle de nuevo por esta oportunidad. A ver, quiero empezar por un tema sumamente coyuntural y más que nada pedirle a usted su opinión. ¿Cómo usted ve el nuevo gobierno que ya arrancó el 24 de mayo del 2021? La administración del presidente Guillermo Lasso ya ha decretado sus primeras decisiones, tanto en materia política así como en otras aristas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la economía que hereda el gobierno de Guillermo Lasso en ese sentido, estimado economista? Bueno, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? En realidad lo que está heredando, por lo menos en el campo económico del gobierno, son las ruinas de la economía. Hay que reconstruir la economía, realmente hay que reconstruir la economía, reconstruir el empleo, el crecimiento económico, a reducir significativamente la pobreza, porque el crecimiento de la pobreza ha sido inusitado. ¿Y para qué vamos a hablar de la situación del empleo y subempleo en el Ecuador, no? Apenas 3 de cada 10 personas tienen trabajo en el sector formal. Pero aparte de todo eso, también hereda el gobierno, que en realidad quienes heredan son las familias ecuatorianas, y el gobierno tiene que administrar esto. Pero quienes heredan esta terrible situación son las familias ecuatorianas. Digo, aparte de todo esto, también hay sobre 70.000 millones de dólares de deuda pública que hay que pagar. Y todo esto forma un cuadro de conjunto que muestra la situación en que se encuentra la economía. Es obvio que el gobierno anterior abandonó el manejo económico, el presidente de la República se desentendió desde el principio totalmente del manejo de la economía y en ese sentido, el presidente Lasso tiene una cierta ventaja, por ponerlo de alguna manera. Él va a reemplazar a un gobierno desastroso, de manera que tiene la oportunidad de lucirse, no solamente por lo que pueda hacer, sino por lo que ha sido el gobierno anterior. El gobierno anterior realmente, por lo menos en el campo económico, fue un verdadero desastre. Y no vamos a hablar mucho del gobierno anterior porque a mí personalmente no me gusta hacer leña del árbol caído, ya se fue el señor Moreno. Pero lo que le deja al país es una historia verdaderamente lamentable. Lo que tenemos que enfrentar las familias ecuatorianas es complicado. El Ecuador, sin duda alguna, tiene salida. Aquí lo sustancial, John, para terminar de contestar su pregunta, lo sustancial será ver cuáles son las medidas económicas que propone el presidente Lasso. ¿Cuál es la política económica que va a seguir? ¿Va a seguir una política económica similar a la que siguió Moreno? ¿Va a seguir realizando los ajustes que vino realizando Moreno, sobre todo los últimos 3 años? Veo en su equipo económico básicamente al mismo grupo. Y eso es algo que preocupa porque de alguna manera sugeriría que la política económica que se va a seguir por lo menos va a tener el mismo corte
de la política económica de los últimos 4 años y particularmente de los últimos 3 años. Correcto, economista Flores. Y en ese sentido, ¿cómo usted ve, por ejemplo, las declaraciones que habría hecho el actual ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva? Bueno, antes de asumir la cartera, él decía esta situación de los $550 en la cual la gente o las familias ecuatorianas tienen que hacer un sacrificio o en el que se buscaría estudiar un impuesto para la gente que gana este tipo de réditos en ese sentido. ¿Cómo usted ve esa medida, estimado economista? ¿Es prudencial? Eh, ¿Cómo la ve usted desde el punto de vista económico? ¿Es factible o no? A ver, yo no sé si lo que dijo el señor Cueva ha sido correctamente interpretado o él lo dijo correctamente. A veces las palabras pueden ir más allá de las ideas. Tengo la impresión de que lo que él trató de decir es de que habría que ampliar la base tributaria. Pero evidentemente en la forma que lo hizo cometió un error, realmente fue una equivocación esa declaración, porque mire usted, el salario básico unificado en el Ecuador es de $400. La canasta básica, de acuerdo al INEC, la canasta básica de las familias ecuatorianas, se acerca a los $800. Hoy está, en inicios de enero estaba en 712, pero hoy debe estar acercándose eh, eh, o progresando hacia los $800. De manera que $550 frente a una canasta básica, simplemente para sobrevivir sin ahorro, sin ningún tipo de ahorro, es una cifra muy mala como para mencionarla de base de un impuesto eventual que se podría haber colocado. Simón Cueva es un prestigioso economista que ha venido colaborando, asesorando a los ministros de finanzas que han sucedido. Martínez, Pozo. Él ha estado en el grupo de los economistas que han estado alrededor de la tesis de la política económica que ha imperado. De manera que para él nada es nuevo, ni para Pozo, ni para Albornoz, ni para Spurrier, ni para el economista Pachano, en fin, todos los economistas que han estado alrededor del Ministerio de Finanzas conocen perfectamente cuál es el estado de la economía, cuál es el estado de las cuentas fiscales, cuál es el descalabro de la situación fiscal y por sobre todo conocen muy bien que la política económica que siguieron literalmente destruyó el crecimiento económico. Aquí hay una gran diferencia entre lo que este grupo de economistas promueve, que son fundamentalmente y en primer lugar los equilibrios fiscales, la eliminación del déficit antes que el crecimiento económico. Nosotros, por lo menos los economistas que estamos alrededor de esta tesis, promovemos en primer lugar el rescate de las familias luego del déficit, más o menos como el modelo boliviano. Y eso establece una enorme diferencia respecto de lo que se ha venido haciendo y veamos qué es lo que van a hacer. La diferencia está en lo que permita o no permita hacer, les permita hacer a ellos el presidente Lasso. Pero si van a ir por el mismo corte de política económica, no creo que se logren grandes progresos. Más bien la esperanza radica en lo que les permita o no les permita hacer el presidente Lasso. Cuando usted ensaya una política económica, John, hay un momento en que tiene que ofrecer resultados. Esta política económica, la de la austeridad expansiva, la devaluación interna, ¿qué es la austeridad expansiva? Simplemente el corte sustantivo de la inversión pública, del gasto público, pero sobre todo de la inversión pública, porque el gasto corriente es bastante inelástico, bastante inflexible. Entonces, lo que hizo el gobierno de Moreno durante todos estos 4 años, especialmente desde que llegó Martínez al Ministerio de Finanzas, fue un corte sustantivo de la inversión pública. Y el corte de la inversión pública no solamente que afecta al crecimiento económico, sino que sobre todo afecta a las familias de clase media, a las familias pobres y a los más vulnerables, porque son ellos los mayores usuarios de los servicios públicos en salud, en educación. No tienen dinero para médicos privados o hospitales privados, o para poner a sus hijos en escuelas, en colegios o universidades privadas. Entonces acuden a los servicios públicos. Si usted hace un corte como el que hizo el señor Moreno en la inversión pública,
está perjudicando fundamentalmente a la gente que menos ingresos tiene. Pero no solamente eso, sino que esa es la austeridad expansiva, el corte del gasto en definitiva, entrarle a dar con machete a todo el mundo. Pero aparte de eso, ellos han venido promoviendo la devaluación interna. Y la devaluación interna al recorte del gasto une un recorte sustantivo del empleo, público especialmente, también privado, pero porque ha sido afectado también el empleo privado por determinadas leyes que han aprobado, pero un recorte sustantivo del empleo público y una reducción de los salarios, especialmente de los trabajadores del sector público. Esa es la política que se ha seguido aquí. Pero la pregunta aparece sola, ¿no? ¿Y cuándo es que el Ecuador va a poder tener los beneficios? Es decir, las familias ecuatorianas van a poder cosechar los beneficios de este enorme esfuerzo. Luego de 4 años, lo que tenemos es una contracción económica de alrededor del 8%. Y es del 8% porque podría haber sido más, porque el año 2019 la economía no creció, ya fue cero. Entonces, un año muy malo como el 2020 lo está comparando con un año malo como el 2019. Pero si el año 2019 hubiera sido un año de crecimiento económico, la caída del PIB de la economía en el año 2020 hubiera sido muchísimo más negativa, muchísimo más fuerte. De manera que ahí hay una pequeña ficción. Es decir, lo que el Ecuador ha tenido es una caída sustantiva del crecimiento económico. Y cuando cae el crecimiento económico, cae el empleo, se afectan las familias, como dije hace un momento, más pobres, la clase media, las familias más vulnerables. Entonces, luego de estos 4 años de esta política económica, lo que usted tiene es un decrecimiento, una reducción sustantiva de la economía. Y eso tiene graves repercusiones. Lo que usted tiene es un incremento sustantivo también del desempleo y de subempleo. Hace un momento le decía, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa tienen trabajo formal. La población económicamente activa es más o menos 8.300.000 personas. Bueno, el 70% de eso significa que alrededor de 5.600.000 ecuatorianos, de 8.300.000, 5.600.000 ecuatorianos más o menos, no tienen empleo en el sector formal o están abiertamente desempleados. Eso es una tragedia. Pero luego, si usted mira las estadísticas de pobreza en el Ecuador, la pobreza medida en cualesquiera de sus formas, la pobreza multidimensional, la pobreza por necesidades insatisfechas, la pobreza por ingresos y la pobreza extrema, que ha crecido sustancialmente, tanto que la CEPAL le ubica al Ecuador como el país de mayor crecimiento de la pobreza extrema en toda Latinoamérica, junto con Honduras y México. Entonces, también tenemos un crecimiento de la pobreza. Y para rematar, nos han dejado también una abultadísima deuda pública que el Ecuador no está en capacidad de pagar. Esto es lo que hemos tenido luego de estos 4 años del manejo de la política económica por todos estos caballeros. Y por supuesto, por el señor Moreno, que dejaba ser y dejaba pasar. Estos han sido los resultados. Nosotros proponemos otro camino. Nosotros creemos que hay que apartarse de esta política económica de austeridad expansiva. Nosotros creemos que hay que apartarse de esta política económica de devaluación interna y creemos que hay que fortalecer la inversión social, la inversión pública. Que hay que buscar por todos los medios posibles la mejor reestructuración, una reestructuración amplia de la deuda pública total, pero particularmente de la deuda externa, incluyendo la deuda bilateral con los países amigos, la deuda con los chinos, con los tailandeses y la deuda que tenemos que pagar en embarques petroleros. El Ecuador requiere aire, oxígeno fiscal. No podemos pagar 40.000 millones, que es lo que está calculado pagar en los próximos 5 años. Más o menos 8.000 millones en promedio cada año. Pagar 40.000 millones en los próximos 5 años sin crecimiento económico o con un crecimiento económico muy pequeñito significa terminar de destruir la inversión social, menos plata para la educación, menos dinero para la salud, menos dinero para la seguridad social, menos dinero para la infraestructura básica. Y eso afecta gravemente a las familias.
nuevamente, sobre todo a las familias de clase media y a las más pobres. Por eso es que nuestro criterio es que hay que apartarse de ese camino, de este camino de los últimos 4 años, cuyos resultados son los que le acabo de decir. Correcto. Déjeme hacerle una pregunta en voz alta. ¿Cuáles son los Adelante. beneficios de esta política económica de los últimos 4 años? ¿Cuáles son los beneficios? Hace poco el ministro de Finanzas del señor Moreno decía que están dejando una economía ordenada. Bueno, el presidente de la República dice que no hay un dólar, el actual presidente dice que no hay un dólar en la caja fiscal y tiene razón. Mire usted lo que está pasando con el tema de las vacunas. El señor Moreno ha dejado un verdadero caos en el tema de la vacunación. Dijo que éramos un ejemplo en América Latina en el tema de la vacunación en sus últimas declaraciones. Sí, así es. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta política económica de los últimos 4 años? Por eso creemos que hay que apartarse de ese camino y ir hacia el nuevo camino, que es el que planteamos nosotros. Un camino que, en primer lugar, rescate a las familias. Primero, rescate a las familias y luego al déficit. Le voy a señalar unas cifras interesantes para que usted vea la diferencia. El Adelante, programa ministro. financiero y fiscal de Bolivia actualmente, que lleva adelante el presidente de Bolivia, el economista Luis Alberto Arce Catacora. Lucho Arce, Luis Alberto Arce, fue ministro de Finanzas durante más de 10 años. El autor del milagro boliviano. El autor del famoso milagro boliviano reconocido en todo el mundo. La gente que tenga curiosidad entre a Google y ponga milagro boliviano y escuche las conferencias que Lucho Arce daba en el mundo. Sobre todo escuche las que dio en España, para que vean y entiendan cómo él cambió la economía boliviana. Y lo primero que hizo Lucho Arce fue fortalecer algo que nosotros hemos venido planteando en el Foro de Economía desde hace tiempo, fortalecer la demanda global, la demanda agregada, es decir, la demanda interna y la demanda externa, impulsar el consumo, porque vivimos una recesión. Entonces, ahora mismo que es presidente de Bolivia y que llegó a la presidencia con una votación realmente extraordinaria, fue porque los bolivianos se acordaron que cuando Luis Arce implementó su modelo económico, el tamaño de la economía boliviana era de menos de 20.000 millones de dólares y él la dejó en 40.000 millones de dólares, que redujo la pobreza en 38%, que nacionalizó los hidrocarburos y generó excelentes contratos para el Estado boliviano y también para las empresas que han acudido a Bolivia, porque es cuestión de ver las empresas que están en Bolivia. De una reserva monetaria de más de 15.000 millones de dólares, si mi memoria no me infiere. 20.000 millones de dólares, pero 20.000 millones. imagínese usted una economía de 20.000 millones de dólares, del tamaño de la economía, el PIB, 20.000 millones. El hombre llegó a tener una reserva internacional de 20.000 millones. Por eso se hablaba del milagro boliviano. Redujo la pobreza, pero no solamente eso, sino que produjo un aumento sostenido, consistente, permanente del tamaño de la economía, es decir, del crecimiento económico. Y eso le permitió generar empleo, recuperar empleo y generar nuevo empleo, y además le permitió otorgar mejores salarios. Y al generar empleo se activó también la economía, porque habían más aportantes, se mejoró la seguridad social. Es decir, el círculo de la miseria se reemplazó por el círculo virtuoso de la economía. Lucho Arce Catacora se alejó de la política económica, estuvo enfermo un tiempo en Brasil, ha regresado y ha regresado ahora como presidente. Hace poco leía yo unas declaraciones de él mismo en donde señala que está reconstruyendo lo que le han dejado en la economía. Y las cifras que le quiero dar es para que usted vea cómo el otro camino puede orientar a la economía. Que yo dudo mucho que aquí quieran seguir este camino, dicho sea de paso. Por lo que estoy viendo en términos de quienes están alrededor de la política económica. Mire, él anuncia que este año la economía boliviana va a crecer 4.4%. 4.4%. Pero el Banco Mundial incluso dice que va a crecer más, dice que va a crecer 4.7%. Lucho Arce dice que la inversión social este año, la inversión pública, que es la variable fundamental que él utiliza para reactivar la economía y el consumo, sobre todo de la gente pobre y de la clase media. La inversión pública este año
va a ser de unos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares en un PIB de 40.000 significa 25%. Si el PIB es 40.000 millones, bueno, el 25% son 10.000 millones. Entonces, imagínese usted la fortaleza de la inversión. Sin embargo, el déficit fiscal, y esto es muy importante, el déficit fiscal que él señala que van a tener este año es 9.7% del PIB. 9.7% del PIB. En el Ecuador nosotros calculamos que el déficit va a ser alrededor del 6%. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en Bolivia? Porque lo que está haciendo Luis Arce es privilegiando la inversión pública. No quiere contraer el gasto de inversión en salud, en educación, en infraestructura básica, porque proclama lo que el Foro de Economía ha venido diciendo desde hace mucho: la reactivación económica a través de la reactivación de la demanda agregada. Ahí se aplica el modelo de economía circular, ¿no, verdad? Sí, claro, bueno, la economía circular es la que reemplaza la economía lineal. La economía circular es la que usa los recursos y los recicla. En cambio, la economía lineal usa los recursos y los desecha, los tira a la basura. La economía circular, la economía verde, como se conoce también, la economía de la donut, busca de la donut como el pastel, como el dulce, que tiene un hueco en la mitad, que fundamentalmente viene siendo empujada desde el punto de vista académico por una extraordinaria economista inglesa que se llama Kate Raworth. Lo que privilegia es el respeto a la naturaleza, el respeto al medio ambiente, un crecimiento económico no solamente inclusivo. Hoy en día ya no se habla solamente del crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que ser inclusivo, es decir, incorporar a la mayor cantidad de gente a los beneficios del crecimiento económico. Pero no solamente inclusivo debe ser el crecimiento económico, mucho más profundo también. Tiene que ser un crecimiento económico que respete los recursos planetarios, que no abuse de los recursos del planeta y que sea amigable con el medio ambiente. Ese es el crecimiento económico. Estimado economista, disculpe, tengo una pregunta ahí. ¿Usted es más partidario del crecimiento económico o del desarrollo económico? Bueno, el desarrollo económico es una etapa superior al crecimiento económico. Siempre se dice que el desarrollo económico es crecimiento con transformación social, es decir, con mejoramiento social. Justamente lo que le acabo de decir hace un momento, en el sentido de que no solamente se trata de lograr crecimiento económico, no solamente se trata, por ejemplo, a los chinos de crecer al 10 o 12%, y tener sus mares muertos sin peces o sus ríos semidestruidos. De lo que se trata es de proteger la naturaleza, ser amigables con el medio ambiente, proteger los recursos naturales, no sobreexplotar los recursos naturales, pero además de un crecimiento inclusivo con la gente, incorporando a los beneficios a la mayor cantidad de gente para que la gente pueda progresar. Hace ya algunos años, un economista sueco, Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía de hace algunos años, describió lo que en economía se conoce como el círculo de la pobreza o el círculo de la miseria, que es exactamente lo que ocurre en el Ecuador. Porque aquí, en nuestro país, mire usted, John, es importante que la gente sepa, somos 17 millones y medio de ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas aproximadamente. Hay de esos 17 millones y medio de ecuatorianos, aproximadamente 5.600.000 ecuatorianos viven con menos de $85 al mes, es decir, menos de $3 diarios. Y hay actualmente 2.800.000 ecuatorianos que viven con menos de $47 al mes, es decir, aproximadamente $1.50 al día. Pero el 60% de toda la población ecuatoriana no tiene capacidad de ahorro. Myrdal, hace algunos años, decía que cuando los pobres, o por el hecho de que los pobres y los vulnerables no pueden ahorrar, tampoco pueden planificar su futuro, porque viven al día.
Y como no tienen dinero para ahorrar y planificar su futuro, esa es la forma en que la pobreza y la miseria se transmite de generación en generación. Entonces hablaba del círculo vicioso de la pobreza. Ese círculo vicioso de la pobreza que es que el que nace pobre, como dice Joseph Stiglitz, otro de los premios Nobel de Economía, Stiglitz del año 2001. Stiglitz dice que el 90% de la gente que nace pobre sigue muriendo pobre, por el círculo vicioso de la pobreza. Eso es lo que hay que romper, ese círculo vicioso de la pobreza con un círculo virtuoso de la economía y del crecimiento. Y para eso está este modelo del que nosotros estamos hablando, bastante parecido al modelo boliviano. Bueno sería que en el Ecuador el gobierno vaya por este modelo y vaya por este camino. Yo personalmente dudo mucho por las gentes que veo alrededor del manejo de la política económica. Veamos qué Correcto, resuelve economista. el presidente Lasso. Correcto. Y en ese sentido, usted ha manifestado un concepto que me parece sumamente importante, que es el tema del crecimiento económico. Y usted la anterior vez que nos visitó decía de que la razón de la economía es la lucha contra la pobreza, en la cual creo que todos estaremos de acuerdo en ese sentido. Y el presidente de la República en su mensaje inaugural decía que busca un modelo de equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social. ¿Se puede lograr esto? ¿Qué opina usted al respecto, estimado economista? Pero por supuesto, es más, ese es el objetivo de la economía, porque la economía se sustenta en principios y fundamentos de carácter económico, sin duda. Pero sobre todo, los principios y fundamentos de la economía son éticos y morales y buscan el bien común. Pero el bien común como lo concebían los antiguos griegos, ¿no? Ese es el bien común que busca la economía. Y la primera acción para lograr el bien común cuando hay un gobierno, cuando se dirige un gobierno, es eliminar, liquidar, renunciar a todos los intereses en conflicto con el bien común. Y solamente buscar el desarrollo de la sociedad, su mejor expresión en cuanto al desarrollo económico y social. Y por supuesto, políticas económicas que luchen contra la pobreza, que luchen contra la miseria, mejoren la calidad de vida de las personas y les entreguen la posibilidad de progresar. La economía está hecha para mejorar la calidad de vida de la gente y para que la gente progrese. Esa es la buena economía. Si la economía no hace eso, no es ni buena ni sirve para nada. Pero la buena economía es la que hace eso. La diferencia está en los ejecutores de la política económica y en el diseño de la política económica que se va a implementar. Por eso le decía, esta política económica, regresemos a ver figurativamente a nuestra población. Mire la situación en que se encuentra nuestro pueblo. Entonces, estos 4 años de ajustes económicos y de pérdida de la soberanía en el manejo de la economía, estos 4 años, ¿cuáles son los resultados que nos han dejado? ¿Cuáles son los logros de los que se puede hablar? ¿Cuáles son los hechos positivos del manejo económico? Economía ordenada. ¿Cuál economía ordenada? Necesita 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares este año para el financiamiento de la economía. Y de ahí 6.000 millones son déficit fiscal. ¿Cuál es la economía ordenada? La de que de cada 10 personas trabajen solamente 3 en el sector formal. De que tengamos ya en el año 2019, sin pandemia, crecimiento económico de 0, y de que desde el año 2011 la tasa de crecimiento de la economía venga reduciéndose, hasta que en el año 2020 se contrae terriblemente con menos 8% de crecimiento. ¿Es de eso economía ordenada? Para colmo viene encima la pandemia, y la pandemia termina por liquidar las fuentes de trabajo, la producción es afectada grandemente, y por cierto el crecimiento económico y la pobreza. Entonces, ¿de qué economía ordenada estamos hablando? ¿Cuáles son los logros de los 4 años del manejo de esta economía? ¿No le parece a usted, John, que si después de haber realizado todos estos esfuerzos durante 4 años, la economía no le ha arreglado ningún problema a la gente? Me refiero a las mayorías de las gentes a las que hay que solucionarles los problemas, las que viven al día, las que no tienen ahorro, las que viven en angustia y necesidad. A ellos hay que arreglarles la vida. Si no se les ha podido arreglar, entonces, ¿cuáles son los logros de esta política económica? No es lógico que hay que cambiarla. No es lógico que hay que ir por otro camino, por otro derrotero. Ese derrotero es el de la inversión social. Ese derrotero
es el de empujar la demanda global. La demanda global es demanda interna, lo que nosotros demandamos del interior del país, y demanda externa, que son las exportaciones. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento. Porque solamente el crecimiento genera fuentes de empleo, genera trabajo y permite además mantener el trabajo actual. Así que hay una gran diferencia en la visión aquí de las economías, ¿no? O de la economía. Hay dos mundos distintos, pero ni siquiera superpuestos, distintos, dos caminos completamente diferentes. En el caso de Bolivia, se ha escogido el camino que le acabo de señalar y que fue ese camino el que llevó a Bolivia a lo que usted mismo ha conocido y ha mencionado como el milagro boliviano. Y el otro camino, el camino de hace 40 años del Ecuador, que no le ha resuelto los problemas a la gente. Así que las gentes tienen la palabra y veamos qué es lo que dice el presidente de la República. Una vez que conozcamos las medidas económicas, podremos dar una opinión un poco más cercana a la realidad de las propuestas, cualesquiera que sean. Totalmente, estimado economista. Habrá que esperar las decisiones económicas y más que nada los impactos y las consecuencias o las causas que motiven a que se adopten esas resoluciones. Quiero hacer un paréntesis, estimado economista. Tenemos una buena visualización a esta hora. Tenemos saludos de Vicente Mafla, de Loreste Vivanco Mendoza, de Javier Ortiz. Le dice un fraternal saludo al economista Flores y al programa. María Gabriela Delgado le manda saludos. Julio Enrique Chua. Carlos Urbano le dice excelente exposición economista Flores y asimismo tenemos una buena interacción a esta hora, estimado economista. Quiero pasar a un siguiente tema que es sumamente, me parece, y quisiera compartirle con usted, estimado economista, que es este tema de los tratados de libre comercio. Le pregunto a usted, mucho se ha hablado que en América Latina está de moda el concepto de, por ejemplo, de que hay que integrar la Alianza del Pacífico, que hay que liberalizar el comercio, hay que reducir aranceles, hay que eliminar trabas, etcétera, etcétera, para alcanzar el crecimiento económico y más que nada que esto pueda permitir la generación de empleo. Yo le escuchaba, me parece que era el día lunes, al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que decía de que cuando el Ecuador integre la Alianza del Pacífico podrán venir la inversión extranjera y más que nada va a generarse el empleo por sí solo. Le pregunto, estimado economista, ¿cuántos países en América Latina tienen tratados de libre comercio con las principales superpotencias? ¿Ecuador está en condiciones de firmar uno? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, voy a comenzar por la última parte. El Ecuador es el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un tratado con los Estados Unidos. Y menciono a los Estados Unidos porque los Estados Unidos es nuestro principal socio. Es el país que más compramos y también es el país que más vendemos. Y además es el país donde más migrantes ecuatorianos están. Básicamente más de las 2/3 partes de los migrantes ecuatorianos están en Estados Unidos. Este año tan grave que acaba de pasar la economía, y cuando hablo de la economía hablo de las familias ecuatorianas, este año tan grave que ha sido el año 2020, este no va a ser tan malo, pero tampoco es que va a ser un gran año. Pero no vamos a tener los problemas tan graves que tuvimos el año pasado. Este año pasado, los migrantes le enviaron al Ecuador 3.300 millones de dólares. Y esto fue realmente notable en un momento crítico de carencia de recursos, de carencia de divisas. Vamos al tema de los tratados comerciales en general. Y le voy a contar una pequeña anécdota, porque hay muchas leyendas negras sobre los tratados comerciales. Generalmente se dice, a ver, si firmamos un tratado comercial con Estados Unidos, con México, la Alianza del Pacífico, en fin, o cualquier intento que hagamos, o tratados bilaterales, ¿no? Colombia tiene más de 20, Chile incontables, ¿no? México también, en fin. Pero le voy a contar una pequeña anécdota del Perú sobre los tratados comerciales y los aranceles. Hace poco, hace no muchos años, el ministro de Finanzas de Perú anunció que iba a presentar una propuesta de reducción sustantiva de los aranceles. Los aranceles en el Perú eran más o menos como los que tiene actualmente el Ecuador, alrededor del 10%. Y dijo que los iba a bajar, como en efecto lo hizo, al 1,5%. Entonces le dijeron que iba a destruir la producción nacional, que la industria peruana se iba a destruir y que esto iba a ser desastroso para las empresas, iba a ser desastroso para el empleo y para los trabajadores.
El resultado es que Perú tiene una reserva internacional sobre los 75.000 millones de dólares. Y el Ecuador, ahora que tiene una reserva alta, entre comillas, está en 6.900 millones de dólares. Bueno, y la plata al Perú le vino de las exportaciones, ¿de dónde más debe haber venido? Porque el Perú no se ha sobreendeudado y tiene la facilidad de colocar bonos en los mercados internacionales a tasas bajas. ¿Qué le trato de decir con eso? Que es una leyenda negra esto de que si usted baja los aranceles destruye la inversión nacional. No es verdad. Mire, el 75% de las importaciones ecuatorianas, el 75% de las importaciones ecuatorianas son materias primas y bienes de capital, sustantivas necesarias para el proceso productivo. Si usted tiene acuerdos comerciales, se supone acuerdos comerciales razonables e inteligentes, ¿no? No va a ser acuerdos comerciales en determinados bienes o determinados servicios que podrían realmente afectar negativamente a la economía ecuatoriana. Pero Bueno, esto es, como el caso mexicano del 94, ¿no es verdad? bueno, sí, ese es un buen ejemplo, pero los acuerdos son por lo general siempre bastante bien pensados, ¿no? Mire, los tratados que ha firmado México, los que ha firmado Chile, los que ha firmado Colombia, los que ha firmado Perú, y en general todos los países, como le digo, la cuenca del Pacífico. El punto crucial de los tratados comerciales es que amplían los mercados. Si usted tiene más compradores, pongamos las cosas desde otra perspectiva. A los estudiantes de economía les enseñaban algunos profesores, yo nunca les he enseñado eso por si acaso. Siempre les he dicho a los estudiantes que quienes crean trabajo en una sociedad, ¿quiénes son los que crean trabajo? Y casi siempre contestan en coro las empresas, los empresarios. No, ese es un error. Ellos son los que canalizan el trabajo y son los que ponen en riesgo su inversión. Quienes crean trabajo son los consumidores. Los consumidores a través de su demanda. Porque cuando usted demanda, el empresario produce. Nadie produce si no tiene a quién vender. Nadie produce si no hay una demanda de lo que usted está produciendo. ¿Para qué va a producir si nadie le compra lo que usted produce? Entonces, los consumidores con su demanda, como usted es el empresario, yo soy el consumidor, yo con mi demanda hago que usted produzca. Y así se genera trabajo. Se generan fuentes de empleo que le favorece al empresario que arriesga su capital, que arriesga su esfuerzo, y le favorece al trabajador que pone la fuerza laboral. Por eso es que los factores de la economía, los factores de producción son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Se llaman factores de producción porque cuando usted los combina, genera un bien, un producto o un servicio. Lo que Entonces, también en economía política se conoce como el consumo, la distribución y la producción. es importante incentivar el consumo. Hoy, en la coyuntura en el Ecuador, es crucial incentivar el consumo. Es crucial incentivar el consumo porque ha caído en picada. Y la forma de incentivar el consumo es dejando dinero en el bolsillo de las familias, en el bolsillo de la gente. Ese dinero se deja a través de incrementos de sueldos que el Ecuador no está en capacidad de hacer o de reducir impuestos. Pero para reducir impuestos usted necesita cierto dinero. Ahí viene la diferencia entre seguir el dogmatismo de la receta única y de exclusivamente estar preocupado del déficit y no del crecimiento económico. Entonces, cuando usted firma tratados comerciales, lo que hace es ampliar los mercados, tener más compradores. Y si tiene más compradores de sus productos, incentiva la producción interna, hay interés en participar. Y eso tiene un efecto sobre el empleo. No es inmediato, ¿no? En eso yo discrepo con el ministro de Trabajo. El efecto no es inmediato, el efecto es a mediano plazo, pero hay que comenzar en algún momento. Hay cosas que Keynes, probablemente el economista más brillante del siglo XX, decía que John Maynard Keynes, claro, decía que en el largo plazo todos estaremos muertos, y tiene razón. Eso lo que quiere decir es viva también el presente, y vive el presente también en la economía, también en la coyuntura. Porque esto de decir, más adelante vamos a hacer tal cosa, ¿cómo más adelante? ¿Va a vivir 300 años, 200 años? No, la vida útil del ser humano es bastante reducida, es bastante pequeña. Entonces, hay que tratar de lograr bienestar para las familias durante su ciclo de vida y mientras pueden disfrutar de la vida.
Para eso se requieren buenas políticas económicas. Los tratados comerciales son favorables, son positivos. Por cierto, tratados inteligentes, cuidadosos, ¿no? También los tratados pueden ser en bloque, ¿verdad? Como el que usted acaba de mencionar, ¿no? De varios países, ¿no? Y puede ser también, o pueden ser también estos tratados bilaterales, un país con otro país. De eso se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho, ¿no? La Alianza del Pacífico es un tratado en bloque. Los TLC, como el que firmó México con Estados Unidos, con Canadá, en fin, era un bloque también. Hay que ampliar el número de consumidores, pero con capacidad de compra, yo. Porque imagínense, nosotros podríamos ampliar el número de consumidores con un tratado comercial con el África. El problema es que los africanos no tienen capacidad de consumo. Entonces tenemos que buscar también geografías donde los habitantes tengan capacidad de consumo para que nos compren los productos. De ahí viene la plata de las exportaciones, viene la plata para fortalecer la economía nacional. Y por supuesto eso genera empleo y el dinero a su vez que se recibe tiene un efecto multiplicador a través del sistema financiero, lo que se conoce como el multiplicador bancario, que genera una dinámica en la economía y genera un crecimiento económico. Y a su vez la inversión pública tiene otro multiplicador, que es el multiplicador del gasto, que multiplica, la inversión pública se multiplica y eso genera empleo y eso genera satisfacción, mejores salarios, en fin. Son los dos motores que sostienen la economía, el sector público y el sector privado. Si usted decide apagar el motor del sector público como hizo el gobierno anterior y quedarse básicamente con el motor privado, pero además un motor privado bastante averiado por la pandemia, porque la pandemia lo que hace son dos cosas, mata a la gente y destruye la economía. Entonces, prácticamente se apagó el motor público del sector público durante el gobierno anterior y el motor privado estaba bastante averiado. De lo que se trata aquí es de que haya un fuerte motor privado, que sea la verdadera locomotora del proceso de crecimiento y desarrollo económico, pero también un motor público que oriente los recursos con sentido social para no solo tener crecimiento económico, sino tener crecimiento económico con transformación, crecimiento económico con inclusión, crecimiento económico con equidad. De eso es lo que se trata. Por eso es que la presencia del Estado es sumamente importante. Usted no puede ponerle llave al Estado. Totalmente, estimado economista. De hecho, los dos sectores que usted acaba de mencionar son sumamente importantes y se complementan para tratar de que el país pueda ser más competitivo y más que nada pueda haber esa generación de empleo. Es más, justo ahorita estaba pensando en estos tres factores que yo siempre le menciono a la audiencia, que me parece son importantes para un Estado democrático en el planeta, que es el tema de, por ejemplo, tener industria nacional, tener una planificación económica vinculante y la generación de ahorro interno con la cual todo Estado puede estar en capacidad para tener ese, pueda de alguna manera competir contra otros estados y más que nada hay ese crecimiento económico que tanto se anhela. Estimado economista, quería transmitirle una investigación que yo acabo de publicar, bueno, de hecho la había manifestado hace meses en un trabajo de la universidad en la cual la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, decía de que en su informe de balanza del comercio internacional de América Latina, decía de que, por ejemplo, el comercio intrarregional es una de las oportunidades que tiene la región para poder, de alguna manera, romper esa dependencia de las materias primas o de los productos petroleros, etcétera, para tratar de ampliar, como usted decía, el mercado y más que nada incentivar el consumo interno y más que nada priorizar la inversión en infraestructura y el acceso a Internet, así como entre otras cosas como medidas de alivio tributario, reducción de las tasas de interés hasta el 0%, etcétera, etcétera. Le pregunto a usted, estimado economista, ¿el comercio intrarregional es una opción que tiene América Latina para ser más competitivo? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, sin duda. El comercio en general. El comercio abre fronteras. El comercio pone más buques cargados de mercadería en los mares. Y por supuesto, eso incentiva la producción y al incentivar la producción, incentiva el empleo. Pero el Estado tiene que jugar su rol al interior de los países. Déjeme darle unas cifras para que usted vea la importancia del otro camino, de la otra economía. ¿Quiénes son los más perjudicados en el Ecuador por la pobreza? ¿Sabe quiénes son, John?
lamentablemente 3 millones de niños ecuatorianos. El 25% de los niños ecuatorianos menores de 5 años tienen graves problemas de malnutrición que afecta su cognitividad, es decir, su capacidad para poder asimilar conocimiento, para desarrollar su cuerpo. Como dice UNICEF, los niños de 4 años, cuando son afectados de desnutrición, los niños de 4 años parecen niños de 2 años y se invisibiliza la enfermedad. La ayuda a los niños debe ser declarada prioridad nacional, prioridad de la política pública. Antes de ayer, a un amigo mío en Guayaquil, le mencionaba y le decía que el verdadero liderazgo que hay que ejercer tiene que comenzar por declarar la ayuda a los niños como política pública nacional prioritaria. ¿Cómo hace usted eso si el Estado no interviene? Entonces el Estado tiene que intervenir con inversión social, es lo que está haciendo Bolivia. Y es lo que estamos planteando nosotros, porque después de 40 años seguimos como estamos, la pobreza sigue peor que nunca, los niños están siendo gravemente afectados en el Ecuador. El trabajo infantil. Yo les recomiendo a la gente que nos escucha que entre a la página web de UNICEF y lea los excelentes informes de UNICEF Ecuador y se compenetre con la dolorosísima realidad del Ecuador para que sepa y entienda lo que la economía tiene que cambiar. Para eso se requiere inversión social, porque eso no hace la inversión privada, eso hace la inversión social pública. De manera que hay que orientar y dirigir recursos sustantivos a la salud, a la educación, ¿verdad? A la infraestructura básica. Hay que cuidar de los niños y también hay que promover una vejez digna para vivir con dignidad y morir con dignidad. Y eso hace el Estado ecuatoriano, o debe hacer fundamentalmente el Estado ecuatoriano, a través de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que orientarse hacia el bien común. Y en lo que tiene que ver con la inversión privada, con las empresas privadas en general, tiene que facilitar el trabajo de las empresas, no entorpecerlos, generar confianza. Uno de los puntos cruciales en los que debe empeñarse el gobierno y en general el Estado ecuatoriano no solamente es en reconstruir la economía y el empleo y reducir la pobreza, sino en reconstruir la institucionalidad y el Estado de Derecho. Porque la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Ecuador es un mal chiste. Aquí no existe institucionalidad ni vivimos bajo el Estado de Derecho. Vivimos a ratos, pinceladas, pequeñas olas que vienen y se van. Pero si el Ecuador no reconstruye la institucionalidad y el Estado de Derecho, no va a venir la inversión extranjera directa. Me refiero a la inversión productiva, no a la especulativa, no a la inversión golondrina. Entonces, es mucho lo que hay que hacer y para eso se requiere orientar y dirigir el Estado de manera diferente. Ese es el otro camino que nosotros planteamos. Correcto, economista, totalmente. De hecho, hay que apostar por nuevos modelos y más que nada corregir los errores que se han venido aplicando para no volver a cometerlos y aprender de la historia, porque como dice ese viejo refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Estimado economista, como último tema le quisiera consultar este tema de las concesiones que se ha vuelto también muy popular en estos tiempos y le pregunto a usted desde una visión económica, ¿es buena o mala la concesión, en este caso de las empresas públicas, como ya se ha manifestado, por ejemplo, de la CNT, de las carreteras, de las refinerías, del Banco del Pacífico, etcétera, etcétera? ¿Son buenas o malas per se? ¿Qué opina al respecto? Depende de las empresas. Las concesiones no son iguales. Mire, yo estoy en absoluto desacuerdo en concesionar las empresas vinculadas a los sectores estratégicos. No solo estoy en desacuerdo en concesionarlas, y ya voy a explicar por qué, sino que la Constitución de la República, en el artículo 315, dice que los sectores estratégicos deben tener empresas públicas vinculadas. Eso es lo primero que tendrán que hacer quienes quieren concesionar empresas de los sectores estratégicos como la CNT. Cuando el señor Moreno proponía concesionar el campo Sacha, es decir, los campos petroleros o las hidroeléctricas, quienes quieran tocar los sectores estratégicos, primero tienen que resolver la prohibición constitucional. Y la concesión, en realidad, lo que es un disfraz para la privatización.
Y es todavía, la concesión es mucho más fuerte que la venta a las empresas por una razón, porque las concesiones se hacen a 20, 25, 30, 35 años plazo. ¿Qué le entregan? Si usted, por ejemplo, concesionaría como quería el ministro de Hidrocarburos desesperadamente en el gobierno anterior, concesionar el campo Sacha, después de 35 años, ¿qué le van a entregar? La basura. No va a quedar ni los huesos. Entonces, depende de qué estemos hablando, qué queremos concesionar o qué queremos vender. CNT toca usted, elemento crucial para analizar. A veces la gente no conoce exactamente lo que es CNT. ¿Que hay que mejorar CNT? Sin duda. Por supuesto que hay que mejorar. Pero CNT, hoy por hoy, y dentro de las circunstancias que vive el Ecuador, es una empresa nacional vinculada a un sector estratégico, el sector de las comunicaciones o de las telecomunicaciones, que establece la Constitución, no lo establezco yo, se estableció en la Constitución, que tiene el 85% del mercado de telefonía fija. Cuando me han hecho esta pregunta, yo les he dicho siempre a los periodistas, piense cuánto paga usted por su línea telefónica fija a la CNT. Seguro que paga alrededor de 8, 10 o 12 dólares, o alrededor de eso. Es decir, un consumo normal, ¿no? Bueno, eso me llevaba a mí a recordar la Argentina de Menem. Menem privatizó todo lo que se movía. ¿Y qué le ocurrió a la Argentina de Menem? El corralito. Claro, lo que le ocurrió a la Argentina de Menem es que vendieron las empresas, cogieron la plata de la venta y se la gastaron. Entonces se quedaron sin las empresas y sin la plata, los argentinos. Pero no solo eso, sino que los precios de los servicios de esas empresas, que producían esas empresas, como el servicio telefónico, subieron. Entonces se quedaron sin el dinero, se quedaron sin las empresas y con costos más altos que pagar y un servicio que no había mejorado ni ha mejorado sustancialmente. Mi propuesta, por ejemplo, para el tema de la CNT es vender a través, una vez hechas las modificaciones legales que los abogados decidan hacer o que encuentren que hay que hacer, vender hasta el 49%, hasta el 49% del capital accionario de CNT, pero vender a los ecuatorianos, subrayo a los ecuatorianos, y el 51% mantener en poder del Estado. ¿Sabe usted que la CNT, aún en la situación actual, le entrega entre 140 y 150 millones de dólares anuales al Ministerio de Finanzas por concepto de utilidades o de excedentes económicos, como se llama? Una cosa es querer concesionar CNT, es la joya de la corona, es una de las joyas de la corona junto con el campo Sacha, porque tiene un mercado, llamémosle de alguna manera o expresémosle de alguna manera para que la ciudadanía entienda, un mercado cautivo. Usted no tiene que ganar el mercado, ya lo tiene en el bolsillo. El mercado somos todos nosotros, los que consumimos el servicio telefónico. Pero no solamente que tiene el 85% de la telefonía fija, sino que tiene el 40% del Internet de banda ancha a nivel nacional. Y tiene casi el 30% de la telefonía móvil, donde tiene que mejorar. Ese dinero de la venta del 49% de las acciones, aproximadamente podría dar unos 2.000 millones de dólares. ¿De dónde salen los 2.000 millones de dólares? Salen de los estudios que presentó el gobierno anterior cuando quiso vender o alquilar las torres de la CNT, dijo que iba a recibir 4.000 millones de dólares. Bueno, yo estoy planteando que se venda solo la mitad para que quede en poder de los ecuatorianos la empresa. Entonces hablo de 2.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Luis Arce Catacora cuando llegó a configurar el famoso milagro boliviano? ¿Saben qué se asienta el modelo boliviano? En las empresas, en los sectores estratégicos, en el uso de los recursos de los sectores estratégicos. El uso de los recursos que nos puede dar la telefonía, el petróleo, la hidroelectricidad, en fin. Entonces, esto es muy diferente a vender el Banco del Pacífico. En el gobierno anterior hablaban de vender el Banco del Pacífico en 750 millones de dólares. Y con el debido respeto, pero no encuentro un calificativo mejor, eso era simplemente una estupidez. ¿Por qué? Porque el Banco del Pacífico entrega 150 millones de utilidades anuales. Eso fue lo que entregó en el año 2019 y prácticamente lo mismo en el 2020.
a pesar El de la segundo crisis. banco más importante del país. Pero claro, ¿cómo va a vender usted en 750 millones de dólares un banco que le da 150 millones de dólares anuales? Si lo va a vender, tiene que buscar un precio mucho más alto, ¿no? Tiene que buscar un precio mucho más alto. Eso es muy diferente. Vender el Banco del Pacífico es muy diferente a concesionar la CNT o peor aún vender la CNT. Y así podríamos hablar. Yo creo, por ejemplo, que se debe vender TAME, porque TAME, básicamente por culpa de las malas administraciones y de los gobiernos de turno que han abusado de la empresa, usaban los aviones como que fueran propios. TAME tenía que poner a los pasajeros en hoteles, contratar otros vuelos, gastar una fortuna, porque se usaban los aviones de TAME cuando el gobierno les daba la gana. La mala administración les llevó a la quiebra de la empresa. Y es una empresa que ha venido produciendo pérdidas que tienen que pagar los contribuyentes ecuatorianos. Entonces creo que está bien vender TAME. Los ferrocarriles del Estado, los correos del Estado son empresas que se pueden vender. En el caso de los ferrocarriles, ninguna empresa seguramente va a querer comprar los ferrocarriles porque, por el circuito limitado que tienen, ¿no? Y entonces seguramente están condenados a la desaparición. Pero más o menos hay 23 empresas, 22 o 23 empresas en el Ecuador. Las 4 o 5 que están vinculadas a los sectores estratégicos son las que hay que cuidar. Las otras usted las puede concesionar, las puede vender. No todas las empresas son malas, tampoco todas las empresas son buenas. Entonces no hay que irse a los extremos. Por eso yo me opongo a la concesión de CNT, por lo que es CNT y porque se puede mejorar muchísimo la CNT. Por ejemplo, usted puede confiar, como hacen los coreanos del sur con sus empresas. Poseen las empresas para el Estado, pero no administran ninguna. Entonces, usted puede entregar la administración a ese 49% bajo ciertas pautas y ciertas normas para que se respeten ciertas tarifas y para que los usuarios puedan acceder a las tarifas. Haría una pregunta en voz alta. ¿Qué pasa mañana si concesionamos CNT? ¿Cuál es la tarifa que van a pagar los pobres en el Ecuador? En el fondo, en la forma y al final del día, el problema en el Ecuador, es la pobreza. Si usted va a concesionar una empresa en Suiza, no tiene ningún problema, porque los suizos, en primer lugar, tienen una muy fuerte institucionalidad y un Estado de Derecho que funciona de la mejor manera. Pero además tienen un ingreso que no se preocupan por este tipo de cosas, porque les suban la tarifa telefónica, tienen ingresos suficientes para eso. Pero si usted hace lo mismo aquí, le mata a un inmenso sector de la clase pobre, débil y vulnerable en el Ecuador. ¿Por qué la gente protesta cuando le suben 10 centavos o 15 centavos el pasaje? Porque tiene sueldos miserables, porque realmente les está afectando a ellos en su precaria economía, en su frágil presupuesto. Entonces, esto de que entramos nomás a privatizar o entramos nomás a concesionar, hay que tomarlo con pinzas y con cuidado y distinguir de qué tipo de bienes del Estado estamos hablando. Por eso le decía al principio, no es lo mismo vender el Banco del Pacífico que concesionar la CNT. A mí me hubiera gustado que el Banco del Pacífico, por ejemplo, porque además aquí hay otro tema que es crucial, ¿no? Es definir, y eso tiene que hacer el presidente de la República, o debería hacerlo. ¿Qué se va a hacer con la plata, por ejemplo, de la venta del Banco del Pacífico? ¿Qué van a hacer? ¿Van a cubrir el déficit con esto? Lo que deben hacer es crear un fideicomiso que se destine a la gente. Por ejemplo, un fideicomiso de apoyo a la niñez, para, por ejemplo, crear una red nacional de guarderías donde los niños puedan estar cuidados mientras sus padres trabajan, o donde sus madres, cuando sus madres trabajan y no los pueden cuidar. Una red nacional de guarderías que les proporcione alimento adecuado. La ayuda a los niños tiene que ser no solo con buena educación, sino prodigarles buena salud, un desayuno adecuado, un lunch adecuado para que crezcan bien sanos y saludables. Ahí es donde hay que poner la plata, John. Ahí es donde hay que poner la plata. Después nos encargamos del déficit, pero primero hagamos lo que hay que hacer. Entonces, el destino de estos recursos, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, debe ser uno como este. Debe ser uno como este. No puede hacerse simplemente plata de bolsillo. Y en general de cualesquiera otra empresa que se pueda concesionar o que se pueda vender. Al final del día, lo crucial, lo sustantivo, es generar crecimiento económico. Porque cuando hay crecimiento económico, el SRI recauda más. ¿No ve que hay más compras y hay más ventas?
y se genera más empleo y hay más aportes a la seguridad social. Una de las causas por las cuales la seguridad social tiene el grave problema financiero que tiene es no solamente porque el Estado ecuatoriano no tiene capacidad para poder aportar el 40%. Nunca ha tenido, además. Un año sí y otro año no, pero si usted ve a lo largo del tiempo, el Estado ecuatoriano no ha tenido capacidad para cumplir ordenadamente con los pagos del 40%. Lo que se requiere es multiplicar los aportantes. ¿Y cómo multiplica los aportantes? Generando trabajo. Pero si usted está viendo que solamente 3 de cada 10 personas tienen trabajo, los otros 7, el otro 70% no aporta porque o está en el subempleo o está desempleado. Entonces, ¿cómo va a aportar si no tiene trabajo? Por eso es sustantivo el crecimiento económico. Por eso la política económica debe orientarse a ese crecimiento económico inclusivo, verde, circular, con mayor equidad y mayor inclusión de lo que estuvimos hablando hace un momento. Correcto, estimado economista. Créeme que ha sido una maravillosa experiencia poder compartir con usted el panel y más que nada poder conocer su criterio y su opinión y abordar estos temas de interés nacional para la población que debe conocerlos para que no perdamos la capacidad de asombro y más que nada no se nos... siempre tratar de estar informados y más que nada comprender qué es lo que está pasando en el diario vivir. Estimado economista, agradecerle de verdad, esperando que no sea la última vez que nos pueda venir a visitar y comprometerle para una próxima ocasión para abordar estos temas económicos que la ciudadanía debe conocer y más que nada tener un pensamiento crítico y constructivo en torno a lo que va a ser el futuro del país. Sus palabras finales, estimado economista. Bueno, agradecerle muy cumplidamente por toda su amabilidad, por la gentileza de sus palabras. Saludar a toda la gente que nos ha escuchado y decirles que el Ecuador tiene salida. Pero esa salida requiere, entre otras cosas, no solo de buena economía, requiere dejar la resignación. La resignación solo destruye. Y el Ecuador mucho tiempo ha vivido resignado. Hay que exigir lo que hay que exigir lo que es necesario. Y hay que colaborar y estar atentos para tener un mejor país que tenemos que construirlo todos. Y por eso es que nosotros hablamos del otro camino, porque hay otro camino que se puede seguir y no seguir insistiendo 40 años más de lo que ya hemos hecho en el pasado sin solucionar los problemas que están ahora más que nunca aflorando ante nuestros propios ojos. Un abrazo cordial para todos ustedes, mi afecto y mi consideración para usted, John. A usted, estimado economista, agradecerle de verdad, esperando que haya pasado una maravillosa y gratificante experiencia, lo mismo para la audiencia. Recordarles que aquí ustedes son los que sacan sus propias conclusiones y tienen la última palabra. Agradecerles, esperando volver a verlos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga a usted, estimado economista, Dios bendiga a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. A esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz.